Dios le bendiga, queridos hermanos, amigos que nos están acompañando domingo tras domingo, también los días viernes con el estudio. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno, sus misericordias son para siempre. A pesar quizás de la inconveniencia, la incomodidad que significa no poder reunirnos en nuestros templos, en nuestros lugares de reunión, lo estamos haciendo a través de este medio y le damos gracias a Dios por eso, porque sabemos que podemos tener contacto unos con los otros y también tener la oportunidad de compartir este momento compartiendo la maravillosa palabra de Dios. Así que en este domingo vamos a estar siguiendo con el tema de Mateo 13. Habíamos comenzado una serie de mensajes relacionados con las parábolas del reino que encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 13. Ya hemos hablado en 2 oportunidades. Hoy vamos a estar hablando de la parábola del trigo y la cizaña. El domingo anterior hablamos de la parábola del sembrador, donde el sembrador había salido a sembrar y sembraba el trigo para que ese trigo produzca fruto. Y cuando el sembrador, que era nuestro Señor Jesucristo, siembra, va a producir al 100 por 1. Así que en esta oportunidad vamos a ver en esta parábola que también se trata de una siembra, la del trigo y la de la cizaña. En la parábola anterior, la del sembrador, habíamos hablado e identificado el sembrador con el Señor Jesús, pero la semilla también era una siembra del Señor Jesús. Esa semilla, que es la palabra de Dios, podemos decir que equivale también a sembrar a Jesús. O sea, que Jesús mismo se sembró en este mundo. ¿Para qué? Para que este mundo tenga la oportunidad de alcanzar la salvación, conocer los misterios del reino de los cielos. Pero claro, no todos tienen esa bendición. ¿Por qué? Porque hay quienes le dan la espalda a Dios y entonces no pueden acceder a esa salvación. Pero le damos gracias al Señor que aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, que han recibido esa semilla, que se han identificado con ese terreno, tierra fértil de la que nos hablaba la parábola anterior, la del sembrador, entonces ellos han recibido o hemos recibido a Jesús y esa semilla ha crecido en nosotros a tal grado que da más semilla, da fruto al 100 por 1, para que ahora nosotros repitamos el ciclo y salgamos como el sembrador de la parábola a sembrar esta preciosa semilla que no es más ni menos que el Señor Jesús. Así que eso estábamos hablando el domingo pasado. Hoy vamos a hablar desde otro ángulo esta siembra, ¿verdad? En el domingo pasado hablamos de una siembra donde el reino de los cielos estaba siendo sembrado, donde el mismo Señor Jesucristo se sembraba, ¿sí? Pero ahora ya entramos en otra dimensión, donde ya el reino de los cielos ha sido establecido acá en la tierra, ¿sí? Desde el punto de vista espiritual, donde el reino de Dios es sembrado en los corazones, donde el reino de Dios es sembrado también en este mundo por aquellos discípulos del Señor que siguen repitiendo el ciclo de siembra vez tras vez, oportunidad que tengamos tras oportunidad. Entonces de eso se trata, de una siembra permanente, constante. Pero en esta siembra, donde se siembra trigo, obviamente, también encontramos un suceso que ya vamos a describir. Pero antes vamos a leer lo que nos dice la Escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 24 al 30 en primera instancia. Luego vamos a leer del verso 36 hasta el 43, donde se nos da la explicación de la parábola. Así que Mateo 13, 24 dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.
Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Hasta aquí. Ahí vemos el relato de la parábola del trigo y la cizaña, donde se nos muestra un aspecto del reino de Dios, el reino que el Señor estableció a través de sus discípulos, a través de su propia siembra personal, donde Él tuvo que ser sepultado y resucitar de entre los muertos. Pero ahora el reino de los cielos ya ha sido establecido, y vemos que la parábola nos dice de que, en primer lugar, Dios es un Dios justo. O sea, la injusticia va a tener su apropiada recompensa. O sea, el que practica el mal va a ser castigado. Que no le quepa duda a nadie que así va a suceder. Pero también van a ser recompensados aquellos que hacen lo bueno. Que aquí estamos representados por el trigo. Habrá un juicio final en donde Dios entonces sí impartirá la justicia. La parábola nos acerca, ¿verdad?, al mundo de aquella época, donde el Señor Jesús hablaba de una forma que se podía identificar con los aspectos cotidianos de la vida de aquella cultura israelita, de aquella cultura judía. Un mundo rural, una vida campesina, ¿sí? Entonces, ahí Él explica esta parábola diciendo de que se había sembrado el trigo, la buena hierba, la buena semilla, pero también el enemigo había llegado cuando dormían y entonces sembró cizaña. Hay un aspecto que tenemos que conocer. El trigo lo conocemos más que la cizaña, en el sentido de que sabemos que es una semilla de bendición, una semilla que alimenta, una semilla que prospera, fructifica y da frutos que son de beneficio para la humanidad, para el ser humano, porque con esa semilla se elabora la harina, y la harina también podemos hacer pan, el alimento que nosotros también necesitamos. Pero la semilla de trigo fue sembrada en aquel campo. Muchos han entendido de que este campo representa pura y exclusivamente la iglesia. Yo quiero decirle, porque la misma parábola nos lo dice en la explicación que ya vamos a leer, de que el campo en el que se está sembrando no representa exclusivamente a la iglesia, sino que representa al mundo. Y vamos a leer ahora entonces del verso 36 al 43. Dice así la explicación que da Jesús acerca de la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén.
Ahí vemos la explicación que les da a sus inquietos discípulos el Señor Jesús, explicándole el significado de esta parábola, definiendo él mismo qué representaba cada uno de los participantes de la parábola. Vemos que el sembrador es el mismo Señor, que siembra ¿en dónde? En el campo. Dice, el campo, el verso 38, es el mundo. O sea, no dice el campo es la iglesia. Así que nosotros tenemos que partir de esta base, que el Señor Jesús está sembrando esa buena semilla, Él mismo, y lo hace a través de cada uno de nosotros, los hijos del reino, sembrando esa semilla para que siga dando fruto al 100%. Pero precisamente es en el mundo que nosotros sembramos la palabra de Dios, ¿verdad? En el antiguo pacto en Israel, el Dios Todopoderoso identificaba a su pueblo como una viña, ¿sí? Pero fíjese que ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, entonces ya no se trata de una viña, sino que casi con exclusividad el Señor Jesús enseña a través de la siembra en el campo, de la siembra de la semilla del trigo. O sea, hay dos aspectos interesantes que valdría la pena profundizar, pero en esta oportunidad no lo vamos a hacer para no desviarnos del tema. Pero téngalo en mente y en consideración de que Dios habló de su pueblo como una viña en el Antiguo Testamento y aquí como una siembra de trigo en el campo. Así que vemos entonces la importancia que tiene la siembra, porque si no se siembra no hay reproducción. Así que todo creyente genuino, verdadero, hijo del reino de Dios, debe de sembrar esta preciosa semilla para darle expresión a Dios en esta tierra. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Entonces ya definimos que el campo es el mundo. La semilla ahora también, al ser sembrada esta maravillosa palabra, da fruto y podemos identificar que esas semillas son los creyentes. Por un lado, el sembrador está sembrando creyentes en este mundo para que lleven su precioso mensaje. Pero sucede algo a la par, casi simultáneamente. O aquí cuando dice la parábola que explica el Señor en primera instancia, como hemos leído, dice que mientras dormían los hombres vino su enemigo. O sea que llegó un momento, ¿verdad?, de que tenían que descansar los que sembraban la semilla y el enemigo vino de noche. El enemigo sabemos que es el diablo por la explicación que nos da el Señor Jesús allí, que ya hemos leído desde el verso 36 en adelante. Pero entonces el enemigo viene y siembra otra semilla. Ya no es el trigo, es otra semilla. Una semilla que provoca, que da, y donde se germina da al lugar a una planta también muy parecida a la planta del trigo. La diferencia está en el fruto. Cuando crecen juntas el trigo y la cizaña, es muy difícil identificar la diferencia, porque son hierbas parecidas, muy parecidas. La diferencia está en el fruto. Cuando ya el fruto empieza a gestarse y a manifestarse en estas hierbas, entonces ahí se ve lo que es el trigo y ahí se ve lo que es la cizaña. Por eso la importancia de no confundir nosotros el trigo con la cizaña, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy fácil que esto ocurra. Pero dice la Escritura de que el mundo, como dijimos, es el campo donde el sembrador siembra. Pero también yo quiero referirme, para mirarlo desde este ángulo, esta parábola, de que no solamente se siembra algo positivo en el mundo, ¿verdad?, a través de creyentes que se van sembrando en la sociedad en la que vivimos, sino que también se siembra en el corazón. La maravillosa palabra de Dios se siembra en los corazones. Y se siembra en los corazones
a través de asimilarlas por la mente. Como ya hemos explicado en otras oportunidades, el ser humano cuenta con 5 sentidos. Por eso decimos siempre de que son las ventanas del alma. El ser humano es tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Las ventanas del alma para poder conectarse con el mundo exterior son estos 5 sentidos, que son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Ahí tenemos estas 5 ventanas del alma. Y la preciosa semilla se siembra en corazones. En corazones, como nos decía la parábola del sembrador, corazones de tierra fértil, que van a provocar que dé fruto esa semilla al 100%. Pero ese corazón es sembrado a través de ser asimilado por la mente. Y viene a la mente por el oír, o por el ver, o por el uso de cualquiera de estas ventanas, la fe que va a provocar que esa semilla nazca en el corazón del hombre, que germine, que crezca. Esa semilla viene por ideas, por pensamientos, que se van asimilando. Por eso la Biblia nos describe que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que hacemos bien en esta oportunidad de oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu, la palabra de Dios es esa preciosa semilla que es sembrada en nuestra mente primero, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es procesada de esa manera por nuestro hombre interior, para dar luego lugar, ¿verdad?, a una fortaleza, a dar lugar a un crecimiento que se da en el espíritu del ser humano. Vamos a abundar en otras oportunidades acerca de este proceso, pero yo quería relacionar esto de la siembra interior. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos pensando cosas inapropiadas. Es muy fácil desviarnos del blanco de lo que la palabra de Dios nos enseña que debemos de vivir y de pensar. Recuerde que vivimos como pensamos. Lo repito, vivimos como pensamos. Si pensamos bien, vamos a vivir bien. Si pensamos bien, vamos a hablar bien. Si pensamos bien, se van a producir buenos frutos. Pero si pensamos mal, entonces vamos a actuar de manera inapropiada y vamos a dar malos frutos. O sea, va a estar determinado por la siembra que permitimos en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso es tan importante qué es lo que se siembra en nuestro interior. En la parábola se nos enseña de que la cizaña, representando esa mala siembra, esa semilla mala, cuando ya empieza a crecer, ya es mejor dejarla crecer, porque no sea de que al arrancar la cizaña, dice el Señor, también se corra el riesgo de arrancar el trigo. Pero no sucede lo mismo en la mente y en el corazón. Esa es la siembra de la que nos enseña Jesús en el mundo. Pero ahora estoy hablando de la siembra que nosotros debemos de analizar, de permitir y de ver de que lo que se ha sembrado en nosotros sea verdaderamente la buena semilla. Vivimos tiempos peligrosos, vivimos tiempos difíciles, querida hermana, querido hermano. Son tiempos de apostasía, son tiempos de mucha ignorancia espiritual, pero también son tiempos de mucha mentira, de engaño religioso, de fraude, en definitiva, de una mala siembra, en donde hay elementos que el enemigo ha sembrado en el mundo para que ellos continúen con esa siembra de cizaña, en donde van a ser sembrada esa cizaña en mentes y en corazones, no solamente en este mundo, sino también si tienen la oportunidad de ser sembrada en la iglesia. Pero en el nombre de Jesús, hoy más que nunca nosotros tenemos que tomar autoridad
tomar discernimiento espiritual, analizar la Escritura y ver qué tipo de siembra es la que continuamente estamos recibiendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Solo debemos de aceptar la preciosa semilla, la semilla del verdadero evangelio de Jesucristo. No una semilla contaminada, no una cizaña que nunca va a dar fruto, porque no puede dar fruto la cizaña, sino la verdadera semilla de Cristo. Y ahí tenemos que velar para no dormirnos, velar para ver qué es lo que asimila nuestra mente a través de nuestros oídos, de nuestra vista, a través de nuestros sentidos. ¿Qué cosas miramos? ¿De qué cosas oímos? ¿En qué nos enfocamos? Es muy importante que nosotros hoy más que nunca en este tiempo crítico y difícil que estamos viviendo, hagamos uso de este discernimiento espiritual. Es muy importante hoy en día hacer de esto una práctica constante, querida hermana y hermano, porque no solamente dormimos cuando nos acostamos en la cama para descansar, sino que también podemos dormirnos espiritualmente y ser alcanzados por no velar, por poner nuestros oídos a cualquier enseñanza contaminante, dañina, destructiva, cualquier enseñanza divisoria. Por eso es importante hoy más que nunca considerar qué es lo que recibimos en nuestro interior. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Tenemos que guardar nuestra mente y nuestro corazón, porque así como el enemigo siembra cizaña en el mundo, también va a intentar sembrarla en nuestros corazones. Bendito el nombre del Señor Jesús. Tenemos que guardar nuestro campo interno, por así decirlo. Velar de día y de noche. Alabado el nombre del Señor Jesús. Jesús nos mostraba que cuando estamos distraídos, la cizaña se sigue sembrando. Y también se puede sembrar a plena luz del día. Hay muchas las oportunidades que el enemigo tiene para sembrar en corazones carnales, en corazones despojados de santidad, de una vida consagrada, corazones que pueden conocer el evangelio y tener cierta relación con Dios a través de Jesús, pueden conocer al Jesús histórico, conocer la palabra de Dios, pero sus corazones no están regenerados, no están cambiados y son tierra apta para que la cizaña se siembre muy fácilmente. Por eso hoy más que nunca hay que considerar estas cosas, querida hermana y hermano. La semilla de la cizaña, por lo general, estuve leyendo, el 70% está vacía. Escuche, es una semilla vacía. La semilla de la cizaña, cuando la planta empieza a crecer, ya empieza a aparecer como espigas también similares a las espigas del trigo. Pero la cizaña está vacía y ese otro 30% que está llena esa semilla contiene veneno. Ese veneno se llama telumina y es algo que puede provocar daños irreparables en las personas que consumen esta semilla, por equivocación, por supuesto. Entonces, ese es el veneno que contiene la semilla de la cizaña. Y por contener ese veneno, por contener esa vaciedad, cuando el sol empieza a madurar el fruto del campo, entonces ese fruto de la cizaña también madura. Y madura también el fruto del trigo. El trigo es una semilla diferente en aspecto y en color, porque esa espiga no es negra ni vacía. El trigo es pesado y por eso se inclina la espiga de trigo hacia abajo,
por el peso de los granos que contiene y va adquiriendo una tonalidad verde amarillenta, y en la medida que el sol va madurando ese fruto, esa semilla, se va adquiriendo una tonalidad cada vez más dorada. Una total diferencia entre el color de la semilla del trigo y la semilla de la cizaña. Una semilla del trigo dorada cuando el sol aparece con fuerza, y una semilla oscura, una semilla negra, una semilla vacía, una semilla que no se va a erguir nunca. ¿Por qué? Porque está vacía y no hay peso en sí misma. Por eso el trigo representa a los hijos del reino. El trigo representa a los hijos de Dios. Hombres y mujeres que han recibido la preciosa vida de Cristo en su interior y ahora están madurando, están creciendo espiritualmente y comienzan a verse los frutos verdaderos del trigo, que es su aspecto, es el peso con el cual están inclinados. El trigo se inclina a la espiga, modelo y señal de todos los verdaderos hijos de Dios, que son humildes de espíritu, pobres de espíritu, y por eso son llenos del peso de la gloria de Dios. Y cuanto más gloria, cuanto más peso de la gracia y del poder de Dios hay en una vida, entonces hay mayor cuota de humildad, hay inclinación, hay postración. Los hijos de Dios se inclinan ante el Todopoderoso con humildad. Eso los distingue de los hijos de este mundo, representados por la semilla de la cizaña. Ellos no se pueden inclinar, ellos no se pueden doblegar, ellos no se pueden humillar, porque no son trigo, son cizaña. Pueden parecer por mucho tiempo semejante al trigo. Usted los mira y los ve, y quizás hay que tener un ojo muy delicado para ver la diferencia entre una cosa y la otra. Pero sin embargo, cuando sale el sol y empieza a madurar el fruto, ahí se conoce la realidad. Ahí sale a luz la verdad. ¿Quién es trigo y quién es cizaña? ¿Y cuándo ocurre eso, pastor? Cuando el sol sale fuerte. Así como está empezando a aparecer el sol de la aflicción sobre este mundo y calentando y trayendo quizás un ardor incómodo para muchos, pero eso que muchos la incomoda, las aflicciones, las cosas temporales, la angustia que aqueja a todo el mundo, a los hijos de Dios, ese calor, ese ardor no hace más que beneficiarnos. ¿Por qué? Porque permite que nuestras vidas maduren y permiten entonces de que cuando el trigo que está en nosotros madure, entonces se ve claramente quiénes son de Dios, en diferencia con quienes son del diablo. Los hijos de Dios comienzan a brillar, comienzan a mostrar su naturaleza dorada, su naturaleza espiritual en Cristo Jesús. Ahí está la diferencia. Así que hermana, hermano, no le temes a las aflicciones temporales que hay en este mundo. Las aflicciones vienen y van. Las aflicciones, la Biblia lo dice. Lea Mateo 24, que es lo que se espera para el tiempo del fin, que ya estamos viviendo. Tiempos finales, tiempos determinantes, pero hoy más que nunca este calor, este sol que viene abrazando a toda la humanidad de esta tierra va a hacer y va a mostrar la diferencia entre los verdaderos hijos de Dios y los hijos del diablo, representados por la cizaña. Cuando viene la aflicción, usted conoce el carácter de las personas. Los hijos de Dios alaban y glorifican a Dios en cualquier circunstancia. No solo cuando le van bien las cosas. Los hijos del diablo van a criticar, van a murmurar, se van a rebelar, se van a dividir, se van a alejar. Cuando las cosas se ponen difíciles, van a desaparecer. No están
presente cuando viene el ardor, cuando viene la dificultad, cuando viene el problema. Los hijos del enemigo bien pronto se esconden, huyen, no se aparecen. ¿Por qué? Porque no hay nada de Dios en ellos, son pura cizaña. Y la cizaña provoca que ese fruto se manifieste. El calor, el clima hace que el fruto también de la cizaña se manifieste. Chismes, rumores falsos, suposiciones infundadas que se transmiten, que no son más que pura cizaña que se quiere plantar en los corazones de otras personas. Eso es lo que provocan los hijos del diablo. La cizaña de lo que nos habla esta parábola son aquellos que cuando están de alguna manera presionados, cuando se sienten heridos o lastimados según ellos, siempre se victimizan a sí mismos, siempre están buscando excusas y argumentos para acusar a los demás. Ellos nunca son culpables, ellos nunca tienen la culpa, no, más bien los que les rodean tienen la culpa, la familia tiene la culpa, los padres tienen la culpa, los hijos tienen la culpa, el esposo tiene la culpa, la esposa tiene la culpa, el pastor tiene la culpa, la iglesia tiene la culpa, y por fin muchos de ellos terminan diciendo: Dios tiene la culpa, pero no se tarda la ira de Dios para consumir a todos aquellos que actúan de esa forma y de esa manera. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Alabanza al nombre del Señor Jesús. La cizaña lo contamina todo. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Qué hacemos ahora? Le dijeron los siervos, que al dueño del campo: vamos a ir a arrancar a esa cizaña. No, les dijo, todavía no. Dejen que madure tanto lo uno como lo otro. No sea cosa que por arrancar la cizaña, entonces se arranque también el trigo, la preciosa semilla del trigo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahí el Señor nos muestra la importancia que tiene para Él el trigo. Costó mucho esa siembra de trigo. Él dio su vida por cada uno de nosotros. La compró a precio de sangre. Resucitó de entre los muertos para que nosotros tuviéramos el sello de aprobación para la vida eterna. Levanta tu mano y alaba a Dios si ves que eres trigo del Señor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. La historia nos muestra de muchos que han intentado hacer lo que hicieron aquellos trabajadores, o pensaron, pero estos hicieron. Cuando no había quienes pensaban como ellos, cuando descubrían de que otros pensaban en términos religiosos o en cualquier aspecto de sus vidas diferente a lo que pensaban ellos, entonces querían deshacerse de tales personas. La Iglesia Católica Apostólica Romana así razonó y pensó durante muchas centurias, que cuando alguien no se sometía a sus preceptos o al papado, entonces tenía que ser eliminado. La cizaña que ellos creían encontrar en los creyentes y en otras personas, de que no respondían a lo que ellos supuestamente creían, tenían que ser arrancados, quitados, quemados en la hoguera. Craso error, terrible error. El Señor Jesús dijo: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. Lo uno y lo otro. Para que cuando llegue el tiempo de la cosecha, de la siega, entonces va a haber quienes van a hacer la diferencia en saber qué es el trigo y en saber qué es la cizaña. Y le van a dar el lugar que corresponde a cada una de estas semillas. Bendito el nombre del Señor Jesús.
mucho antes que la Iglesia Católica Apostólica Romana, también en el pueblo de Israel, los fariseos tomaban piedras para apedrear a lo que consideraban que era pecaminoso y que era pecado, eliminarlo. Por eso Jesús vino a establecer una nueva manera de relacionarnos con Dios, no a través de la ley, sino de la gracia. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Otro día vamos a hablar de esto. Pero no somos nosotros los expertos para hacer diferencia entre el trigo y la cizaña. Pastor, fíjese fulano y fíjese mengana. ¿De qué forma están caminando? ¿Soy yo el papá de ellos? ¿Cuál es la función de los pastores? Otro día también vamos a hablar un poco de eso. Sino la de sembrar la preciosa semilla, la de predicar el evangelio. Los pastores, los ancianos, los líderes en las congregaciones no son FBI, no son llamados a ser detectives privados y mucho menos jueces. Es más, Dios no quiere que nadie se constituya en el juez de otros, especialmente en lo relacionado en lo espiritual. Dejemos que crezca juntamente lo uno y lo otro. Pero obviamente, una cosa es la diferencia que tenemos que hacer entre el mundo y la iglesia. En la iglesia se nos muestra, voy a hacer un pequeño párrafo aquí, aparte, se nos muestra que sí la iglesia tiene la autoridad de juzgar el pecado. Podemos leerlo en 1 Corintios capítulo 5 del verso 1 al 6. Por razón de tiempo no lo voy a leer ahora, pero Dios, a través del apóstol Pablo, enseña a la iglesia en Corinto que había que poner aparte a alguien que estaba en pecado. La iglesia no lo había hecho, no se ha atrevido a hacerlo, quizás pensando de que se podía cometer una injusticia. Sin embargo, era una situación evidente y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: aparten a tal malvado y sea entregado a Satanás. De esa forma, de esa manera, vemos que la iglesia había sido llamada a ejercer juicio dentro de su terreno. Pero no podemos ejercer un juicio sobre el mundo, sobre lo que está sembrado en el mundo, ni tampoco podemos transformarnos en jueces de nuestros hermanos y ser guiados solo por rumores que en un gran porcentaje son de origen cizañoso. Personas que se encargan de difundir chismes, medias verdades, y no existen tales cosas como medias verdades, sino que son mentiras encubiertas de verdades. De ese tipo de situaciones conocemos bastante. Quizás usted también conoce. Pero por eso no hay que dejarse apresuradamente llevar para que nosotros lancemos piedras sobre la vida de los demás. Apedremos por nuestra cuenta, abriendo un juicio personal hacia las personas. Eso nunca está bien. Dejemos crecer juntamente lo otro, porque cuando viene el sol que resplandece y hace madurar los granos, se va a ver la diferencia. Y no vamos a ser nosotros quienes vamos a apartar una cosa de la otra, sino que la palabra de Dios nos dice en la explicación de la parábola que dio el Señor, dice que de manera que como se arranca la cizaña, escuche, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. El Hijo del Hombre es el Señor Jesús. Enviará a sus ángeles. Ellos conocen muy bien la cizaña
y conocen muy bien el trigo. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Un orden cronológico. Ponga atención, porque esto es importante para otras cosas. Va a venir el Señor y enviará a sus ángeles para recoger a los que hacen maldad, a la cizaña, a los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad. Y dice, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. El fuego está reservado para la cizaña. ¿Quiénes van a recoger? Van a estar en manojos y van a arrojar al fuego esa cizaña. Los ángeles del Señor. Ellos no se van a equivocar. Sus ojos siempre habían estado posados sobre malos y buenos. Y el verso 43 remata el Señor: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Primero, la cizaña es atada en manojos y echada al fuego. E inmediatamente después, entonces el trigo es recogido en el granero. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y resplandecerá ese trigo como el sol en el reino de su Padre. Ese trigo madurado por aflicciones, por situaciones propias de esta vida, por circunstancias adversas, por obstáculos que han vencido, por batallas que han librado, por todo eso que lo llevó a enfrentarse a diestra y a siniestra contra Satanás, su reino de maldad, frente a la mentira, al error, al engaño, a la hipocresía religiosa, a todos aquellos que de una o de otra manera se opusieron al reino de tinieblas. Entonces allí esa madurez que alcanzaron los va a llevar a ser calificados, aptos para esa cosecha del reino de los cielos, esa cosecha del grano correcto, del trigo verdadero de Dios, para ser puesto en el silo del Padre Celestial, para que allí resplandezca, como dice aquí la Escritura, como el sol en el reino de su Padre. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¡Aleluya! Entonces, ¿queremos ser trigo? Esa es la pregunta. ¿O no? Todos levantamos nuestras manos y vamos a decir, sí, yo soy trigo. Pero vamos a hilar un poquito fino para ya despedirnos. Vamos a analizar los frutos que estamos dando. Porque la cizaña se cree trigo. La cizaña se levanta y se yergue. Por eso a veces los conocemos de alguna forma, de alguna manera, y los vemos alzándose con orgullo, jactándose, y tratando de, con su jactancia personal, menospreciar a otros, humillar a los demás. Son bien aptos para esto. Lo hacen bien, porque su naturaleza los lleva a actuar de esa forma. Nunca van a inclinar sus cabezas y van a aceptar sus errores, porque están vacíos. No se pueden humillar. Vacíos de Dios. Pero ellos creían que eran trigo. Acudían a templos, alababan a Dios, daban ofrendas, hacían ocasionalmente buenas obras, aunque la mayor parte de las veces no era por un verdadero espíritu de servicio, sino que era por jactancia, por orgullo, para ser vistos. Como aquel fariseo que dijo, gracias te doy Dios porque no soy
como aquel publicano que se golpea el pecho. Yo soy diferente. Soy mejor que otros. Se creen mejores. Se creen trigo. Pero el trigo no se cree que lo es, porque sabe que es trigo. Sabe el trigo por los frutos que da. Alzan la cabeza a la cizaña, no pueden doblegarse. Y se aparentan su visión. Es temporal. Porque en cuanto tienen la oportunidad se rebelan y alzan sus cabezas. Se manifiesta el espíritu que los impulsa. La cizaña, ese veneno mortal que contiene su corazón, brota, aparece. Se manifiesta, lastima, causa daño. Pero ellos, creyendo que son trigo. ¿Cuándo llegará el momento de la verdad? El Señor, solo Él lo sabe. Pero sí sabemos que en los tiempos finales hay un día del juicio. Un último día en donde todas las cosas van a manifestarse. Todo va a salir a la luz. Y Dios va a separar lo malo, la cizaña, y la arrojará al fuego. Pero el grano lo va a poner en su granero. Bendecido el nombre del Señor Jesús. ¿Qué somos? ¿Trigo o cizaña? Esta es la pregunta para el día de hoy. Y pastor, si alguien que es cizaña se arrepiente, milagro de los milagros. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Milagro de los milagros. Porque para Dios todas las cosas son posibles, dice la Biblia. Pero habrá alguien que se reconozca verdaderamente cizaña y se humille hasta el polvo, pidiendo clemencia al Dios eterno, humillándose hasta el polvo. ¿Habrá alguien que se ha creído durante toda su vida que era trigo y de repente pueda alcanzar a ver lo oscuro de su engañoso corazón, los frutos que dan sus labios, que da su vida, sus actitudes, sus hechos, su forma de hablar, de mirar, de oír, su estilo de vida? En la iglesia una cosa, pero fuera de ella otra diferente. Trigo aparente, pero en el fondo cizaña. Claro que se puede arrepentir. Claro que hay salvación para los que se arrepienten, aun siendo la peor de las cizañas. Porque no se trata de tantos o cuantos pecados ni de color han tenido lo que hemos vivido, practicado, sino se trata de una cuestión de naturaleza. Sí, hermana, hermano, de naturaleza. Dios no va a juzgar por la cantidad de pecados a la cizaña. Dios la va a juzgar y la va a condenar por su naturaleza. Tenga pocos o muchos pecados, es la naturaleza la que determina el lugar final. La hoguera, el fuego eterno, el granero de Dios. Otra vez la pregunta: ¿somos trigo o somos cizaña? Qué importante es que Jesucristo dio su vida por cada uno de las semillas de trigo, que solo Él puede separar y juzgar. Le dijo al Padre que no perdería a ninguno de los que le había confiado.
Trigo es trigo. ¿Cuántos alaban al Señor? El trigo no puede cambiarse en cizaña, pero por un acto soberano, sobrenatural, llamado milagro de Dios, sí, la cizaña, creo yo, puede ser cambiada a trigo. Así que no pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Si ves a aquel que te ha causado males, que ha hablado mal de ti, te ha dado la espalda, te ha engañado, te ha mentido, se ha burlado, te ha menoscabado, menospreciado, te ha causado muchos males, no pierdas la esperanza. Sigue orando por ellos, porque creemos que hay que darle un lugar a los milagros de Dios. Y aún el más perdido puede tener la esperanza de ser salvo si se arrepiente de sus pecados, si reconoce su condición, si se humilla. Porque lo que se humilla será exaltado, pero lo que se exalta será abatido. Esto te dejo para la reflexión en el día de hoy. Eres trigo, dale gloria a Dios. Sigue actuando como lo has estado haciendo. No te duermas para que el enemigo no siembre en tu corazón la mala semilla. Sigue trabajando en la obra de Dios. No importa lo que suceda a tu alrededor. No importa lo que se hable, lo que se diga, sigue para adelante, sembrando la preciosa semilla. Pero si eres cizaña, entonces reflexión. Quizás por una vez se te conceda ser humilde, lo suficiente para reconocer que se necesita salvación. Ahora es la hora, este es el día de salvación. ¿Conoces a algunos así? Sigue predicándoles. Siembra tu bien. No pagues mal por mal. Siémbrales bien. Nunca van a tener ningún argumento contra ti porque siempre les sembraste bien. No le des lugar a que hablen mal de ti, justamente. No. Van a hablar, pero injusticia, porque su naturaleza lo lleva a actuar de esa manera. No condenes. No habrá juicio contra ellos. No. Intercede y ora. Perdona sus ofensas. Perdónales tú sus pecados. Sí, diciendo, perdono. Pero pastor, me han lastimado, me han humillado, me han mentido, me han engañado. Perdona las ofensas. ¿Cuántas veces? ¿7 veces acaso? No, 70 veces 7. Siempre que haya la oportunidad de ejercer perdón, el grano de trigo está en la capacidad de hacerlo. La cizaña no. Vamos a orar. Habrá alguien en esta hora que tenga deseo en su corazón de tener un cambio en su vida. Quizás conoce la palabra de Dios, el Evangelio. Quizás asistes a la iglesia, a la reunión de iglesia. Conoce las historias bíblicas, pero ves que el fruto que tu vida da no es lo mejor. No se identifica con el trigo, sino con la cizaña. Es hora de rendir el corazón a Cristo. Si lo quieres hacer, vamos a hacerlo ahora.
No dejes pasar un instante, porque ahora es la hora. Este es el momento de salvación, de vida eterna. Pon tu mano en el corazón y puedes repetir esta oración. Vamos todos a ayudarte, porque queremos que seas salvo y vengas al conocimiento de la verdad. Gracias, Padre eterno, así dice. Repite. Te doy gracias, Señor. Quiero ser trigo. Quiero esperar tu regreso con un corazón dispuesto. Y cuando vienen las aflicciones de la vida, Señor, reaccionar como trigo. Perdonar. Me despojo del pecado porque creo que la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Te recibo, Señor Jesús, en mi corazón. Entra en mi vida. Me rindo por completo a ti. Me arrepiento de los pecados y los abandono. Establezco una relación contigo, Padre Celestial, a través de Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Y a partir de hoy, tomo fe y valor para declarar: sí, soy trigo. Aunque el diablo le pese, soy trigo. Porque el trigo sí sabe inclinarse y humillarse. Gracias, Padre. Anota mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si así has hecho esta oración, dale gracias al Señor. Si hay alguien que ve este video ahora mismo o lo ve después, pero tiene esta experiencia de acercarse a Dios a través de Jesús y recibirlo como Salvador, házmelo saber. Comentario: pastor, yo acepté a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar por los enfermos. Si hay alguien que está enfermo, ponga la mano en el lugar de la enfermedad. Porque a través de la llaga de Jesús, nos dice la Biblia, fuimos nosotros curados. Prueba a Dios por la fe. Has probado muchas cosas. Ahora prueba a Dios. Pon la mano allí en el lugar de la enfermedad y vamos a decir: en el nombre de Jesús, declaro salud sobre el cuerpo enfermo. Ato, ligo y reprendo la enfermedad, cualquiera sea tu nombre, fuera de los cuerpos, en el nombre de Jesús. Cáncer, asma, artritis, artrosis, diabetes, leucemia, fuera en el nombre de Jesús. Fuera infecciones, fuera ahora en el nombre de Jesucristo. Angustia, depresión, locura, esquizofrenia, fuera. Te ato, te reprendo. Espíritu inmundo, fuera en el nombre de Jesucristo de las mentes y de los corazones. Declaro salud en los cuerpos. Recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Allí, fuego de Dios, tócale en el nombre de Jesús. Toca ahora el cuerpo enfermo y lo declaramos sano, libre de enfermedad, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Ya nos despedimos, queridos hermanos, amigos. Recuerda que estamos aquí para servirte. Pon tus preguntas en los comentarios, llámanos, acércate y vamos a poner oídos a tus necesidades. Vamos a orar por ellas. Y también, si es necesario, vamos a explicarte lo que tú necesitas de explicación. Estamos aquí para servirte. Dios te bendiga.